Saludos Marvel Zombies, ha llegado el momento. Hace unos años empecé una serie de vídeos en los que analizaba cómo habían afectado los estrenos cinematográficos de Marvel Studios a Marvel Comics. Empezamos por la fase 1, continuamos con la fase 2 y ha llegado el momento de analizar en profundidad toda la fase 3 de Marvel Studios, el final de la saga del infinito. ¿Estáis preparados para hacer un viaje por el pasado más inmediato de Marvel Studios? Capitán, mientras muchísimas personas le consideran un héroe, hay quienes preferirían utilizar la palabra justiciero. Usted ha actuado con un poder ilimitado y sin ninguna supervisión. Eso es algo que el mundo ya no puede tolerar. Capitán América Civil War llegó a los cines de todo el mundo el 6 de mayo del 2016, convirtiéndose en la primera película de la fase 3 de Marvel Studios, y la que inauguraba oficialmente la nueva era de los crossovers del universo cinematográfico de Marvel. A estas alturas era ingenuo pensar que no era necesario ver todas y cada una de las películas de Marvel Studios. Eran más que necesario, era obligatorio. Los hermanos Russo nos narraron un Vengadores 2.5, que no olvidaba muchas de las tramas de Capitán América Soldado de Invierno, ya que Capitán América Civil War, ante todo, es una película de Steve Rogers, el Capitán América, conjugando con maestría una cinta con un ritmo trepidante en la que el Capitán América y Iron Man se enfrentaron por la legalización de los superhéroes en un convulso mundo cada vez con más grises, tal y como ocurrió en los cómics, en la Civil War de Mark Millar y Steve McNiven. Menos multitudinaria, pero igual o incluso más dolorosa si cabe. Los Vengadores quedaron desunidos y las cicatrices de la batalla se hicieron sentir durante años. Sin saberlo, Capitán América Civil War se convirtió en el prólogo de lo que acabaríamos viendo en Vengadores Infinity War y Vengadores Endgame, y mientras que estaba pasando en el cómic. Sam Wilson se había convertido en el nuevo y diferente Capitán América, mientras que Steve Rogers ocupaba el lugar de comandante jefe de S.H.I.E.L.D., forzado a una jubilación anticipada tras haber perdido las cualidades del suero del supersoldado en una batalla contra uno de sus villanos. Pero para el estreno de Capitán América Civil War, por supuesto en Marvel, decidieron devolver a Steve Rogers su vitalidad, rejuveneciéndolo de nuevo y lanzando un nuevo número 1 protagonizado por Steve Rogers, el Capitán América. De esta manera, durante una buena temporada tuvimos dos Capitanes América y a nadie le dio un derrame, ambas colecciones guionizadas por Nick Spencer, pero todavía nos preparaban una vuelta de tuerca que haría incendiar internet. Steve Rogers no era quien decía ser, el Capitán América que nos habían devuelto era Capitán Hydra. De hecho, en Vengadores Endgame se embarcaron un bonito guiño al respecto. Pero en la Casa de las Ideas no solo trajeron de vuelta al Capitán América de toda la vida, sino que ni cortos ni perezosos pensaron: Capitán América Civil War va a ser un taquillazo seguro. ¿Qué podemos hacer en Marvel Comics? Pues presentaron la secuela de Civil War, Civil War 2. Si la primera Civil War sirvió para situar a Capitán América y Iron Man como principales espinazos del universo Marvel, la Segunda Guerra Civil serviría para situar a la Capitana Marvel y los Inhumanos en el centro del universo Marvel, preparando el terreno para lo que iban a ser sus futuros proyectos cinematográficos. Porque sí, por aquella época los Inhumanos aún era un proyecto de Marvel Studios. Un inhumano capaz de predecir el futuro se convertirá en la mecha de un conflicto que llevará a los héroes a dividirse de nuevo entre el bando de Capitana Marvel y el de Iron Man. Civil War 2 se convirtió en un ejemplo de lo que nunca debía hacer Marvel Comics. Doctor Strange se estrenó el 6 de noviembre del 2016 y la película de Scott Derrickson, protagonizada por Benedict Cumberbatch, cambió para siempre las reglas del juego del universo cinematográfico de Marvel, ampliando los horizontes del verosímil mundo de ficción que habían cimentado en anteriores cintas, añadiendo la magia como elemento central, abriendo un nuevo paradigma del que no salieron nada mal parados, la verdad. La propuesta que nos presentaron en la película de Marvel Studios conjugaba el trabajo de Ditko con lo mejor de los efectos especiales, sirviéndose de una historia con mucha alma, que nos hacía redescubrir un viaje del héroe distinto para regalarnos al Doctor Strange de Marvel Studios. Mientras, a nivel editorial, Marvel Comics estrenó una nueva serie del Doctor Strange guionizada por Jason Aaron
con dibujos de Chris Bacalo. Como dato, comentar que era la primera vez que en más de 20 años desde la editorial apostaban por darle una serie mensual al Buen Doctor, quien a lo largo de las últimas décadas había quedado relegado, estrella invitada, y con un poco de suerte podía llegar a protagonizar alguna que otra miniserie. ¿Quién nos lo iba a decir? La nueva etapa sirvió básicamente para resituar al Doctor Strange en el universo Marvel. En la nueva etapa del Doctor Strange presentaron a una amenaza interdimensional que se dedicaba a destruir la magia de todos los universos. La nueva serie del Doctor Extraño se presentó como una oportunidad de oro para empezar a leer el Doctor Extraño. El 5 de mayo del 2017, al ritmo de Mr. Blue Sky, se estrenaba Guardianes de la Galaxia Volumen 2, con James Gunn repitiendo la dirección y el mismo reparto. Continuando la historia ya donde la dejaron en la primera entrega, en el volumen 2, encontramos que los Guardianes definitivamente se han convertido ya en una familia y se verán obligados a enfrentarse al padre de Peter Quill, Ego, el planeta viviente, añadiendo nuevos y sorprendentes miembros al equipo. Una secuela que multiplicaba la experiencia de la anterior, exprimiendo lo mejor que había dado aquella y permitiendo a James Gunn desatarse como si no hubiera un mañana. Además, presentaba un nuevo viejo lore que haría que la galaxia de los Guardianes se ampliara mucho más. Mientras, en Marvel Comics, los Guardianes de la Galaxia estrenaron un nuevo número 1, con Jerry Duggan a los guiones y Aaron Kuder a los lápices. El nuevo cómic de los Guardianes de la Galaxia nos ofreció una etapa en la que las tramas obligaron, en cierto sentido, a los personajes a crecer y evolucionar por primera vez en años. Además de que no olvidaron el lore galáctico del universo Marvel y lo aprovecharon al máximo. Por primera vez en años parecían estar pasándole cosas a los Guardianes de la Galaxia. En paralelo a la serie principal de los Guardianes de la Galaxia, también tuvieron tiempo para los Guardianes originales, los Guardianes de la Galaxia clásicos, y que habían sido homenajeados en Guardianes de la Galaxia Volumen 2, y les regalaron un cómic titulado Guardianes del Infinito, en el que Dan Abnett y Jason Latour recuperaron a esos viejos guardianes en nuestro tiempo para evitar una desgracia en el futuro del universo Marvel. Spider-Man Homecoming se estrenó el 7 de julio del 2017. Tras su debut en Capitán América Civil War, tocaba conocer en primera persona a Peter Parker. Y vaya si lo conocimos. John Watts nos regaló la película definitiva de Peter Parker, el nuevo Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel. Una pequeña historia en la que involucraron muchos de los elementos más clásicos de la iconografía del trepamuros, con luchas generacionales de por medio, crimen organizado y la presentación de villanos como el buitre, el conmocionador, el chapucero, incluso el escorpión. Tony Stark se convirtió en un pilar fundamental para el mito del Spider-Man del universo cinematográfico de Marvel, igual que lo había sido su contrapartida en los cómics durante la era de los Nuevos Vengadores Civil War, y en los cómics aquel verano que estaba pasando. Peter Parker se había convertido en Tony Stark, literal, habiendo fundado su propia multinacional, Industrias Parker. Por aquel momento, Dan Slott andaba narrando su periplo final al frente de Spider-Man y nadie iba a plantearse interrumpir lo que estaba confeccionando. Eso sí, le dio a Spider-Man un repertorio de nuevos trajes y un recorrido más internacional que lo llevó por todos los rincones del mundo. Spider-Man se convirtió oficialmente en el guardaespaldas de Peter Parker, y para más Henry, Mary Jane se convirtió en una secundaria de lujo de la serie de Iron Man. Por supuesto, en Marvel Comics no dejaron escapar la ocasión del estreno de Spider-Man Homecoming y lanzaron una nueva serie de Spider-Man para que sirviera de puente entre el cine y el cómic. Peter Parker, el espectacular Spider-Man, donde Chip Zdarsky y Adam Kubert llevaron al trepamuros por terrenos más conocidos por Nueva York para enfrentarlo contra enemigos recién salidos en la película como el buitre y el chapucero, recuperando por el camino a Teresa Parker, la hermana perdida de Peter Parker. Mientras, Miles Morales también estrenaba nueva serie con un flamante Spider-Man sin adjetivos en la portada. Brian Michael Bendis y Sarah Pichelli oficialmente presentaron al Spider-Man del siglo XXI, el Spider-Man que todo el mundo debía leer recién salido del cine. Las aventuras de Miles Morales desprendían el buen rollo de la adaptación cinematográfica de Spider-Man, dejando claro que Miles Morales iba a ocupar el lugar del joven Spider-Man inexperto que siempre intenta estar a la altura de sus mayores héroes. Thor Ragnarok se estrenó el 3 de noviembre del 2017, poniendo fin a la primera trilogía del Dios del Trueno del universo cinematográfico de Marvel. Taika Waititi se estrenó como director y lo primero que hizo fue romper con todo lo anterior, para subvertir las expectativas de lo que uno hubiera esperado de un Ragnarok y ofrecernos otro tipo de aventura. Un desafío mayor del que salió muy bien parado. Thor Ragnarok se convirtió en la mejor de las tres películas de Thor al ofrecernos un curioso 2x1, donde aparte de una ligera adaptación de un Ragnarok, de regalarnos a Hela y la Valkyria del universo
universo cinematográfico de Marvel, también tuvimos una velada adaptación del famoso Planet Hulk, un Ragnarok que no dejó indiferente a nadie. Mientras, en los cómics, Thor celebraba el gran y redondo número 700. Jason Aaron y Russell Dauterman seguían narrando la gran epopeya de la diosa del trueno y nadie era capaz de interrumpir el que prometía ser el clímax final de una de las mejores historias que haya tenido nunca Thor. Pero Jason Aaron siempre ha sido un autor de la casa y si en Thor Ragnarok tuvimos un enfrentamiento entre Thor y Hulk, ¿por qué no hacer lo mismo en los cómics? Pero en esta ocasión enfrentó a Thor, la diosa del trueno, contra Hulka, las dos versiones femeninas de ambos héroes. Pero no se vayan todavía, y es que si en Thor Ragnarok habíamos visto una clara adaptación de Planet Hulk, en Marvel Comics no dejarían pasar la ocasión para presentar la secuela, Planet Hulk 2. En esta ocasión tuvimos al alucinante Hulk enfrentándose en la arena contra un montón de gladiadores de la galaxia y por descontado contra el indigno Thor. El 16 de febrero del 2018 se estrenaba Black Panther. La película de Ryan Coogler, protagonizada por Chadwick Boseman, pronto se convirtió en un auténtico fenómeno mundial que traspasó todas las fronteras, convirtiendo a Black Panther en un héroe de auténtico culto. Había nacido un nuevo icono para la cultura popular. En Black Panther presentaban Wakanda, el Vibranium, todo el lore que rodeaba el origen de la Pantera Negra, las tribus, los personajes secundarios, la escala con la que jugaban y un largo etcétera. Black Panther se ganó a fuerza de bien el corazón de los incondicionales del rey de Wakanda, ofreciendo una película que logró conectar con todos a muchos niveles. Y en los cómics, Black Panther no hacía demasiado que había estrenado un nuevo número 1, con una nueva etapa conducida por el reputado escritor Ta-Nehisi Coates y dibujos de Brian Sturges. Precisamente la película adaptó muchos de los diseños de esta nueva etapa para llevarlos al cine. Por supuesto, coincidiendo con el estreno de la película, recuperaron a Clown en un intenso arco argumental y Killmonger regresó de entre los muertos para hacer de la vida de T'Challa una auténtica pesadilla. El 27 de abril del 2018 se estrenó Vengadores Infinity War, rompiendo la taquilla y todas las expectativas que podríamos haber depositado en una de las películas más esperadas del siglo. Los hermanos Russo nos ofrecieron una de las mejores películas de superhéroes y de Marvel Studios, sin discusión alguna, el crossover definitivo. Los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia unidos contra Thanos en una de las batallas más desgarradoras que se recuerdan en la historia del universo cinematográfico de Marvel. ¿Y que tocaba en Marvel Comics? Han adivinado bien. Infinity Wars de Jerry Duggan y Mike Deodato Jr., el nuevo crossover veraniego de Marvel Comics, donde los Guardianes de la Galaxia y la mayor plana de héroes del universo Marvel se reunieron para hacer frente de nuevo a la amenaza de las gemas del infinito, pero en esta ocasión no iba a ser Thanos el causante de la pesadilla, sino Gamora, y en vez de sesgar la mitad de la vida del universo, la fusionaría. Ant-Man y la avispa se estrenó en los cines de todo el mundo el 6 de julio del 2018. La película dirigida por Peyton Reed siguió la estela de la primera entrega, pero aumentando lo mejor de aquella y multiplicando la experiencia por 2 en una aventura de reducido impacto, pero de vital importancia para el devenir de la familia Pym y el futuro del universo cinematográfico de Marvel. Un ligero espectáculo palomitero que nos permitiría aligerar un poco la carga emocional con la que nos habían dejado con el final de Vengadores Infinity War. Lo más importante de la secuela fue poner a la avispa al mismo nivel de Ant-Man, permitiendo que la superheroína brillara con luz propia, algo que le debía Marvel Studios desde Los Vengadores, donde arrebataron el lugar fundacional de Ant-Man y la avispa en los cómics, sustituyéndolos por Ojo de Halcón y la Viuda Negra. Mientras, en los cómics, presentaron a la nueva y diferente avispa, Nadia Pym, en inglés Hope. Mark Waid presentó a la nueva avispa en su periplo al frente de los Vengadores, donde nos descubrió que Hank había tenido una hija con su primera esposa en los tebeos, y pronto fue reclutada por la Sala Roja, convirtiéndola en un importante activo para la agencia que creó a la Viuda Negra y al Soldado de Invierno. Y por supuesto, con el estreno de la película en Marvel Comics no se devanaron demasiado los sesos y reunieron por primera vez a Scott Lang y Nadia Pym en el cómic Ant-Man y la avispa. Capitana Marvel llegó a las carteleras del mundo entero el 8 de marzo del 2019, convirtiéndose en la primera película de Marvel Studios protagonizada por una mujer. La película, dirigida por Anna Boden y Ryan Fleck, nos presentó el origen de la Capitana Marvel del universo cinematográfico de Marvel, y supieron hacer verdadera magia, ya que se quitaron de encima mucho lastre que arrastraba el personaje en los cómics y lo simplificaron al máximo, de tal modo que nos ofrecieron un origen mucho mejor que en los cómics. Claramente, la película de Capitana Marvel cogió lo mejor de la etapa de Kelly Sue DeConnick y la llevó por el territorio del UCM, convirtiéndola en un verdadero nuevo icono para el siglo XXI. De hecho, Kelly Sue DeConnick se marcó un simpático cameo en la película de Capitana Marvel.
Y en Marvel Comics no dejaron pasar la ocasión, aprovechando que en la película iban a narrarnos el origen de Capitana Marvel, y la Casa de las Ideas decidieron hacer lo propio. Margaret Stoll, junto con Carlos Pacheco y Marguerite Sauvage, se encargaron de narrarnos el origen definitivo de Capitana Marvel. La vida de Capitana Marvel nos regaló un nuevo origen para Capitana Marvel, a la altura del nuevo icono que había nacido gracias a su adaptación cinematográfica. ¡Avengers! Assemble. Vengadores Endgame llegó a los cines de todo el mundo el 25 de abril del 2019, poniendo fin a la fase 3 de Marvel Studios, convirtiéndose en la película definitiva del universo cinematográfico de Marvel, la conclusión de la gran saga del infinito, una verdadera carta de amor a Marvel y a los grandes crossovers. Los Vengadores y los Guardianes de la Galaxia por fin se reunieron para hacer frente de nuevo a la amenaza de Thanos y las gemas del infinito. Vengadores Endgame se convirtió en la antítesis de Infinity War, regalándonos por el camino un recorrido histórico por alguno de los momentos más icónicos del universo cinematográfico de Marvel y una de las escenas más épicas que jamás hayamos vivido en el cine. Y en Marvel Comics, ¿qué estaba pasando? Por aquella época el departamento editorial no tenía ningún tipo de comunicación con Marvel Studios, por lo que por primera vez en años no se sumaron al estreno de turno. Vengadores Endgame era consecuencia inmediata de lo narrado en Vengadores Infinity War, por lo que en los cómics era difícil encontrar una réplica, pero Jason Aaron llevaba años narrando una gran epopeya con Thor. El último acto requería que el universo Marvel se implicara. La Guerra de los Reinos estalló, convirtiéndose en el crossover que acompañó a Vengadores Endgame en su estreno. Marvel Comics siguió la tradición de los grandes crossovers, regalándonos reuniones y páginas de lo más épicas. Spider-Man Far From Home se estrenó el 2 de julio del 2019, convirtiéndose en un bonito epílogo de toda la saga del infinito y un sentido homenaje a Iron Man, mientras construía un puente para el futuro en el que iba a convertirse el universo cinematográfico de Marvel. Jon Watts siguió las normas de las secuelas y nos ofreció un espectáculo que doblaba todas las apuestas de la primera entrega, ofreciéndonos un liviano espectáculo a la altura de Spider-Man Homecoming, pero elevando la escala, llevándolo por territorios ajenos y lanzándolo por el mundo entero para enfrentarlo contra Misterio. ¿Y qué estaba pasando en Marvel Comics? Por supuesto, Misterio. Nick Spencer y Ryan Ottley no hacía demasiado habían relanzado The Amazing Spider-Man con un nuevo número 1, y cuando se estrenó la película recuperaron a Misterio para la ocasión. Pero el plato fuerte se lo reservó la nueva serie Symbionte Spider-Man, en la que Peter David y Greg Land se encargarían de narrarnos los años perdidos de Spider-Man cuando llevó el simbionte tras la Secret Wars, antes de darse cuenta que era un ser vivo, que acabaría convirtiéndose en Venom. Esta nueva apuesta recuperó a Misterio en un contexto en el que nunca lo habíamos visto y lo enfrentó contra el Spider-Man simbionte en una batalla con inesperadas consecuencias que recuperaba el Spider-Man más ochentero. Pura nostalgia. Para bien o para mal, Marvel Comics siempre ha intentado adecuar su línea editorial a los estrenos cinematográficos para captar cuantos más nuevos lectores mejor. En ocasiones han acertado de lleno en incluir elementos del cine en las viñetas, en otras ocasiones han fracasado estrepitosamente. No cabe duda de que las adaptaciones cinematográficas de Marvel Studios son un caldo de cultivo para futuros nuevos lectores de Marvel Comics. ¿A vosotros qué os han parecido los cambios que se han producido en Marvel Comics gracias o por culpa de Marvel Studios? Dejadme en los comentarios vuestras impresiones. Gracias por soportar la chapa. Quiero mandar un saludo a Juan Manuel Vargas, a Andrés aka Cactus, a Mr. Pool y a Jesús Muñoz Díaz. Si os ha gustado el vídeo, regaladle un like, compartidlo por vuestras redes sociales o allá donde podáis, sobre todo para llegar a más gente, y suscribiros al canal Más Marvel Zombie de YouTube. Nos vemos en el próximo vídeo. Stelcio, saludos.